Primero, buenas tardes y bienvenidos a la Fundación Ortega Marañón. Soy Federico Buyolo, el director cultural de la Fundación y amigo de Carlos, amigo de Ernesto. Y a Roberto acabo de conocerlo ahora, pero nos hemos abrazado, así que ya amigos para toda la vida. Así que bienvenidos a la Fundación. Para nosotros es muy importante el tener este espacio María de Maeztu, en honor a la pedagoga que impulsó la residencia de señoritas. Esta es la residencia de señoritas, igual que estaba la residencia de estudiantes, cuando se fueron de aquí y a la colina de los Chopos, nunca me acuerdo si es Chopos o Olmos, de los Chopos, o como decía Juan Ramón Jiménez, la colina de los vientos, porque hacía mucho viento. Entonces, con lo cual, la colina de los vientos, y sé que no me equivoco, María de Maeztu le pidió a Ramón y Cajal montar aquí una residencia de señoritas. Con ese legado, desde los años 80, la Fundación Ortega Gasset primero y ya Ortega Marañón desde el año 2010 viene impulsando actividades, y ahora, desde el año 2023, con nuevo espacio cultural, que es este espacio cultural, más las dos exposiciones que tenemos al lado, y que, sin duda alguna, para nosotros tener una actividad cultural y poder traer lo mejor a nuestra casa nos hace estar satisfecho con el trabajo y el principal valor que tiene que tener este espacio, un espacio de divulgación, de conexión y de móvil. Traer hoy aquí esta actividad de Ernesto, cuando Ernesto me llamó y me dijo, oye, tengo esto y tal, y vendría Carlos y tal, el director nacional, y hombre, ya, vamos a hacerlo. Y a partir de ahí nos pusimos a trabajar para tenerlo. Si además encima van a tener música, van a tener porque me tengo que ir a otro acto que tengo a Fernando Sabater en la otra sala. Entonces estas cosas de ser hombre orquesta tiene estas cosas, ¿no? Pero sí que volveré en algún momento. Ahora le digo a Fernando que se venga y ya los tenemos aquí todos, ¿no? No, pero hablando en serio, de verdad que para nosotros es mucha alegría tener estos eventos y poder, sin duda alguna, tenerles a ustedes. Así que, sin más, les dejo con el acto y a Ernesto agradecerle que haya traído aquí el libro, que haya traído aquí la presentación, que nos traiga la música y que siga haciendo el trabajo formidable que está haciendo como director, sin duda alguna, como gestor cultural y, como a mí me gusta decir últimamente, como agitador cultural, que yo creo que es lo que también nos hace falta en estos momentos, ¿verdad, Carlos? Bienvenido y el escenario vuestro. Bueno, buenas tardes a todos. Para los que habéis estado en la primera presentación del libro, la primera pregunta os va a sonar un poco así, de aquella manera, pero vamos a empezar por lo importante que es este libro, en primer lugar, para Salieri. O sea, que es un día grande e importante para Salieri, porque nadie le ha cantado con tal devoción, con tales datos, con tal verdad histórica y con tal música y con tal manera de escribir como hace Ernesto Monsalve desde hace un montón de tiempo. Porque, como siempre digo, cuando yo le conocí ya era Ernesto Monsalve Salieri. Era siempre la palabra que tenía en sus manos. Pero es un día importante, importantísimo para Ernesto Monsalve, no solo porque el primer libro es una criatura siempre indómita, pero siempre maravillosa, sino porque además es el fruto de una obsesión, que es lo primero que quiero que nos cuentes, sobre todo para quien no lo sepa, de una obsesión desde niño. Porque desde niño, él, después de ver la película Amadeus, dijo, cuando sea el bicentenario de Salieri, yo escribiré una biografía sobre Salieri. Y bueno, es el año que viene, o sea que se ha adelantado un poquito, pero aquí está, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido y por qué esa obsesión con Salieri. Bueno, lo primero que quiero decir es que durante esta tarde van a estar escuchando un montón de mentiras. No digo porque sea mentira la historia de Salieri, sino que porque por una vez lo es, sino porque como me acompañan a mi izquierda y a mi derecha dos personas que son muy queridas para mí y espero que sea recíproco ese cariño, pues van a hablar de mí con absoluta falacia, porque van a decir muchas cosas positivas que no se deben creer en absoluto. Y desde luego quería agradeceros, Roberto, Carlos, Roberto, vuestra compañía y por abrazarme y arroparme en este día que verdaderamente es importante para mí. También quiero agradecer la presencia de todos ustedes, incluyendo pues, miembros de mi familia y también alguna otra figura que comentaré a lo largo de la conversación. Como bien dice Carlos, cuando yo tengo 9, 10 años, a mediados de los 90, nos ponen en el colegio la película Amadeus, que cumple hoy
hace hoy 40 años que se estrenó, igual que, por cierto, hoy, hace 233, que más o menos a estas horas, Antonio Salieri visitaba a un moribundo Mozart que efectivamente murió a las 12:55 de ya mañana, pero es decir, dentro de 6 horas, ¿no? Más o menos. Y cuando yo vi esa película, a diferencia de lo que hacían los demás compañeros y compañeras de clase, que era preguntar por Mozart o preguntas un poquito, llevaban pelucas y no sé qué y no sé cuál, pues yo preguntaba, oye, esta figura, este Antonio Salieri, que está tenido hoy como el 11º, el 11º más malo de la historia del cine, después de Vito Corleone y antes de Darth Vader, este personaje me suscitaba interés, atracción, porque a diferencia de Vito Corleone y de Darth Vader, es auténtico. No es producto de la imaginación, al menos a priori. Uno lo buscaba en una enciclopedia y salía. Darth Vader no sale, nacido hace mucho tiempo y muerto hace mucho tiempo también. No sale. Entonces yo pregunté por Salieri y me respondió el profesor, pues como qué bobadas dice este niño, por quien hay que preguntar es por Mozart. Como no me convenció la respuesta, pues inmediatamente quise buscar y me di cuenta que no existía ningún tipo de publicación al alcance de la mano de la gente y tampoco grabaciones, y me parecía sorprendente porque todo el mundo sabía que Salieri era el que había matado a Mozart. Entonces, como esto era así, me parecía sorprendente. Yo buscaba y no encontraba. Y como no encontré, dije, bueno, pues voy a estar investigando, y yo, que siempre he sido muy raro para estas cosas, me dije, hablamos del 95, 94, digo, bueno, para el 2000, que se cumple el 250 aniversario del nacimiento, no llego, porque tendré 15 años y no me habrá dado tiempo a hacerla esto, pero para 2025, que se cumplen 200 de la muerte, yo creo que sí llego, así que voy a publicar para entonces una biografía si no lo ha hecho nadie antes. Como no lo ha hecho nadie antes, pues aquí estamos, no adelantado, lo hemos hecho aposta para tener la campaña de Navidad. Y el día de hoy. Claro. O sea, el día de hoy, que es el de Mozart. Efectivamente. ¿Sabéis lo que Perdonadme por la voz, porque tengo un vicio que es la cerveza helada. Y estas son las consecuencias. Yo no vengo aquí como director de programas, es mi cargo actual de Radio Nacional, pero Ernesto y yo hemos grabado más de 200 programas juntos, porque tiene una forma de explicar la música que es entretenida y divertida, como el programa que él y yo nos unió para siempre, que fue Clásicos Populares de Radio Nacional de España, que ayer por hizo cierto 11. he recuperado para la programación actual, hecha por 2 personas de Radio Clásica maravillosas. Ernesto es un tipo maravilloso, ¿qué queréis que os diga? Ya está. Es verdad, es una persona, es un tío joven, es un tío muy preparado, que da gusto tener amigos como él y hablar de música clásica como él. A mí me sentí muy orgulloso cuando me pidió que hablásemos de Salieri, que era un músico que efectivamente conocí, mal para bien o para mal, gracias a la película Amadeus. A mí la música de Salieri, tú ya sabes cuál es mi opinión sobre ella. Es buena, pero me parece, pues, pero mala. No, dentro de la época que era, teniendo a Mozart, le he dicho, ¿sabes lo que voy a hacer en la presentación de tu libro? La verdad, que no fue Salieri el que mató a Mozart, sino Mozart el que mató históricamente a Salieri. Tú decías, y mi pregunta es, que cuando niño te dijiste, oye, no hay nada de bibliografía. ¿Y qué te pregunté el otro día? ¿Qué hay escrito sobre Salieri? Es decir, ¿y hasta qué punto, dónde has buceado para poder convertirte? Porque además de estudiar radio y televisión, estudié historia, y él me ha pedido, y veníamos en el coche ahora, me dice, oye, como historiador, valora el libro. Y me he quedado bloqueado, porque claro, yo no me había puesto a valorar como historiador, lo he valorado como amante de la música clásica y de la ópera. ¿Dónde? ¿Por qué? La bibliografía que existe hasta ahora sobre Salieri es escasa, me lo contabas el otro día, y sobre todo, ¿dónde has buceado? Porque la historiografía, que es la ciencia dentro de la historia, que nos dice cómo tenemos que buscar los historiadores para que los hechos que os contamos consideremos que sean verídicos, pues nos ofrezcas esta maravillosa obra de Antonio Salieri. Pues si no tienen el libro, como lo van a tener, porque lo van a adquirir al terminar el acto, verán... ¿Y cuánto tiempo has tardado? Pues mira, la respuesta corta, le respondí el otro día a Carlos Aganzo, la respuesta corta es unos meses, los de este año 2024, pero la larga es 30 años.
Bueno, realmente... que sepáis, que es que lo quiero decir, que no se me olvide. Él es director de orquesta porque escuchaba clásicos populares, participó en el conciertazo y cuando era niño, Fernando Argenta le regaló una batuta, que todavía la guarda. Todavía la guardo. Y a mí me encanta la música clásica y la ópera. Y fíjate, siempre digo que he acabado siendo director de programas de Radio Nacional de España, porque cuando era un crío así en Miranda de Ebro, escuché por primera vez aquel programa. Qué mayor orgullo para nosotros, yo director de Radio Nacional, ¿verdad? Y tú director de orquesta gracias a Argenta. Efectivamente. No existe unión más bonita entre dos años. Fernando, de cuyo fallecimiento se cumplieron ayer 11 años. 11 años. Así que le bueno, recordamos con hecho la cariño. aclaración. Y ahora respondo. La bibliografía ocupa más o menos 10 páginas, 8, 9, 10 páginas, y en realidad es muy extensa, porque información de Salieri hay muchísima. Lo que no estaba es publicada o al alcance de todo el mundo. Se encuentra o se encontraba en las... Vamos, se sigue encontrando, evidentemente, ahora se compila aquí, en bibliotecas de la Biblioteca Nacional de Austria, la Biblioteca Nacional de París, porque Salieri fue importantísimo en París, en Francia, en la Francia pre-Revolución Francesa y también post-Revolución Francesa. En el libro verán que Salieri no solamente fue el fetiche musical de María Antonieta, sino que fue nombrado por Napoleón Bonaparte miembro de la Imperial Academia de Música y fue condecorado con la Legión de Honor francesa por Luis XVIII, lo cual demuestra que era y hoy en día hay un busto de él bastante grande e importante en la Rotonde du Glacier de la Ópera de París. Que reconoce su labor. Entonces, París, Viena, también los archivos del norte de Italia, donde Salieri nació, en Legnago, en 1750, en los de Venecia, en los de Trieste, en los de Milán, donde Salieri fue el fundador el que puso la música al acto inaugural del Teatro La Scala de Milán, también inauguró el de Trieste, también inauguró el a la Canoviana de Milán, también estuvo en Florencia, estuvo en Nápoles, estuvo en Roma con el Papa, estuvo, en fin, por toda Europa. Y existen 4 biografías previas a esta, por lo menos de general conocimiento, y si existen más, reconozco mi ignorancia, pero que yo sepa, existen 4 biografías que son las siguientes. Una de 1827... Acuérdate lo que te digo siempre cuando grabamos. Breve. Breve. Pues muy breve. 4 biografías. No, tan breve. Una de 1827. He tenido que cortar muchas veces que os lo diga él. Una de 1820. Y tú te has tenido que cortar cuando cantabas. Porque yo me pongo a cantar. Y así tienes la voz. No, es por beber cerveza, helada. Bueno, pues 1827, escrita en alemán por un amigo de Salieri, que es más un panegírico que otra cosa, y que evidentemente no puede contemplar todo lo que es la leyenda, porque en 1827 no había escrito Pushkin ni Korsakov, etc. Una segunda de 1934, muy interesante, porque en la contraportada pone escrita por orden de la Secretaría del Fascio. Es decir, fue el partido fascista, exacto, con Mussolini, escrita en italiano, la que publicó esta obra en el afán fascista italiano de recuperar figuras pues, para darles un poco de notoriedad en ese momento. Por tanto, esta biografía no está mal, contiene alguna información interesante, pero es también tendenciosa políticamente y bueno, pues, poco recomendable en algunas cuestiones de carácter político. Una tercera biografía de 1980 y pico, escrita 89 si no me equivoco, escrita al calor del estreno de Amadeus y que se titula Maestro Maligno, Malignant Master. Por lo tanto, con el nombre ya se darán cuenta que poco objetiva a priori es, aunque cuenta algunas cosas verdaderamente históricas. Y una cuarta en alemán de Timo Jouko Hermann de 2021, un gran musicólogo, amigo y al cual cito necesaria y repetidamente en el libro, pero que está centrada esta biografía sobre todo en la vertiente alemana de Antonio Salieri. Por lo tanto, aunque hemos puesto que es la primera biografía publicada en español, que lo es, eso es seguro, podríamos decir que completa... Bueno, como historiador, lo que valoramos a la hora de juzgar, tú me has dicho, júzgame el libro, Roberto, desde el punto de vista histórico. No, porque lo estaba juzgando, por mis razones de mi cargo he podido leer lo que me he leído. Y fui al capítulo que me interesaba, te lo he reconocido, el del Requiem, que pasó con la famosa escena de la película, ¿verdad? Pero como historiador, lo que importa en un libro y el valor que tiene siempre es la cantidad de fuentes bibliográficas que has investigado
para poder hacer la biografía. Y es bastante denso, con lo cual creo que lo que cuentas en el libro estará fundamentado en hechos que tú has investigado y que tú has buscado. Así es. Ese no que aparece en tan rotundo, ¿no?, y tan diferencial, es la primera vez que es rotundo. Eso también es verdad, hoy no lo habéis escuchado, pero después del programa de radio, cuando os habéis marchado vosotros y seguíais comentando, dice, bueno, aquí el único que defiende que no mató a Salieri es Ernesto Monsalve, que no mató a Mozart es Ernesto Monsalve. Decían a modo de broma. ¿Qué podemos decir después de hacer la biografía realmente? ¿Qué hay de mito, qué hay de leyenda, qué hay de lo que surgió en el momento? En ese momento ya el mito surge en el mismo momento de la muerte de Mozart. Va evolucionando con el tiempo, se convierte en literatura, se convierte en música, se convierte en diferentes cosas. Pero después de haber hecho esta biografía, ese no tan rotundo, ¿cómo lo puedes demostrar o por qué crees que no? No lo demuestro yo, lo demuestran los hechos. Esto es una escena de Amadeus en la versión de doblada en 1984, si no me equivoco, con la voz, por tanto, de Claudio Rodríguez. Ahora diré por qué puntualizo esto. Y vamos a verla para recordar y escuchar el plan de Antonio Salieri. No lo escuchamos. ¿Se puede escuchar el audio? No. Le puedo doblar, que me la sé de memoria. No, lo puede doblar. Lo puede doblar. Dar la misa de Requiem. Pero lo pongo desde el principio. A ver. Mi plan era tan simple que me aterrorizaba. Primero debía lograr la misa de Requiem y luego procurar su muerte. ¿Qué? Su funeral. Imaginaos la catedral, toda Viena presente, su ataúd, el pequeño ataúd de Mozart en el centro. Y luego, en aquel silencio, música. Una música divina golpea nuestras cabezas. Una gran misa de difuntos. Música de Requiem por Wolfgang Mozart, compuesta por su fiel amigo Antonio Salieri. Oh, ¡qué sublime, qué profunda, qué hermosa! ¡Cuánta pasión en esa música! Salieri inspirado por Dios al fin. Y obligo a Dios a oírla. Y el mismo Dios no puede pararme. Y por una vez soy yo quien se ríe de él. Claro. Esto... Te apostillo la pregunta porque lo que han dicho ahí realmente ha dicho, bueno, cuando evidentemente él confesó que lo había matado. Claro. Lo que acabamos de ver es la síntesis, después de 150, 160 años, de bulos que surgen en el romanticismo, en el siglo XIX, como consecuencia de la búsqueda, después de la Revolución Francesa, después del Congreso de Viena, de nuevos paradigmas a los cuales tener como referencia. Hasta la Revolución Francesa, la cultura clásica y el cristianismo pues eran fuente de todo ejemplo en la vida cotidiana. Las óperas eran Julio César no sé dónde, o Orfeo y Eurídice. A partir de ese momento, u oratorios, Caín y Abel, etc. Entonces, las figuras como Caín y Abel, o Heráclito y Demócrito, que son como el bien y el mal, dejan de estar de moda. Son como pasadas de moda y son propias de las épocas anteriores a cuando perdían las cabezas los que les gustaban ese tipo de paradigmas. Entonces hacía falta buscar otros paradigmas. Y esos paradigmas no podían estar en mi tía Paqui, porque mi tía Paqui la conocen mis 4 amigos, sus 4 familiares y yo. Tenían que estar en figuras famosas. Entonces el bulo que nos sirviera como referencia tenía que estar en aquellos que eran de general conocimiento.
Y es tan atractivo que un genio genial, valga la redundancia, se muriera con 34 años y que le sobreviviera otros bastantes más de 30, casi 40 años, el músico más conocido del momento, pues era realmente muy atractivo. Pero claro, si uno va a los hechos, ¿por qué va a querer Salieri, que es el más rico y famoso del mundo, apoyado por todo el mundo, aplaudido por el público, matar a alguien que era... Pues solamente por un motivo, porque quiere vengarse de Dios, porque él, Salieri, que ha trabajado, ha ofrecido su castidad, como dice en la película, etcétera, etcétera, por ser un gran compositor, Dios se ríe de él diciéndole: no te voy a dar el talento, sino que te voy a dar la capacidad de reconocer el talento en otro, y encima para burlarme de ti, te van a aplaudir a ti y a él no. A ver, la película es bonita, pero la premisa argumental, esta escena es un poco ridícula. Sinceramente, lo que pasa es que la película está muy bien hecha, tiene un magnífico diseño de producción, tiene una magnífica dirección. Ganó 8 Oscar. Y el actor que hace Mozart, Tom Hughes, no se llevó el Oscar porque lo hace de forma ridícula. A mí llega un momento en el que es muy ridículo. Pero a mí lo que me interesa de todo esto no es... Y el propio personaje de Salieri en la película dice: 25 años de tortura, viendo cómo mi música... Pero si es que a todos los músicos de música clásica les ha pasado, es ridículo. Bach murió en el olvido, fue Mendelssohn el que rescata su música. Acuérdate de cuando hablamos de uno de mis compositores preferidos, que es Scott Joplin, que se llama Roza, el padre del ragtime, que muere en un manicomio y 25 años o 30 años después compuso una ópera que se arruinó, acaba en un manicomio y luego le dan el premio Pulitzer a posteriori. Quiero decirte que las premisas argumentales de las que hablan tratan injustamente a Salieri, porque muchas de lo que le afectan a los grandes músicos de la historia de la música clásica es que tienen un tiempo en el que ellos brillan, pero su estilo se acaba y se acabó. O sea, acaba la música de Salieri, llega Beethoven, Schubert, Haydn, perdón, Haydn no, Hummel. Schumann, Sí. y luego llegan otros, luego se acaba el belcantismo y llega el verismo, acaba el verismo y el belcantismo, Verdi, Wagner, etc. Quiero decirte que muchas de las cosas que en la película se le juzgan a Salieri es lo que ha afectado a los grandes autores. Por eso lo que yo te quiero preguntar, que para mí siempre te lo digo, que hablamos de estas cosas, es muy importante, ¿cuál es realmente la importancia de Salieri musical? ¿Qué impacto causó en la época coetánea? Y luego lo de la genialidad de Mozart. La genialidad de Mozart, hemos hablado de él, empezar digamos, a proliferar más en el siglo XX. No tan inmediato. Los de Salzburgo. No tan inmediato, porque su viuda Constance le costaba mucho, corrígeme si me equivoco, vender su obra completa, luego la malvendieron, acabó en la biblioteca. Quiero decirte que tampoco había una conciencia de que Mozart hubiese sido tan genio en su época. Mi ópera preferida, Don Giovanni, que es de Mozart, dice en la película: solo 9 representaciones. Las bodas de Figaro. Las bodas de Figaro. Bueno, pero también Don Giovanni no tuvo muchas. Triunfaba en Praga, pero no en Viena. Sí. Quiero decirte que tampoco era considerado un genio, porque quizá el oído vienés no estaba tan acostumbrado no es manjar para innovaciones musicales, como si de repente tú eres muy de Verdi y te tienes que tragar un Parsifal, pues te cuesta, ¿no? Y bien, mi pregunta concreta, Ernesto: ¿qué importancia musicalmente tuvo Salieri en su época? Y sobre todo, dentro de la historia de la música clásica, ¿cuáles fueron las líneas maestras de, digamos, su composición musical no sé cómo decirte, que aportasen a lo que es la composición, el teatro, etcétera? Sin Mozart, Salieri y Haydn serían hoy los paradigmas del clasicismo. Claro. Pero sin Salieri, la historia de la música no sería igual. Esos son dos axiomas que pueden tener ustedes seguros. ¿Por qué digo esto segundo? Sobre todo, porque lo primero creo que es poco discutible. ¿Por qué digo lo segundo? Más allá de la parte en la que Salieri coexiste con Mozart, que es poco más de 15 años en un señor que vive 75 y que durante más de 50 es todopoderoso en Viena, es decir, la parte de Mozart es residual en su vida,
Salieri fue el fundador y primer director del Conservatorio de Viena, que marca las pautas musicales que construyen la música después. Salieri es un descubridor y fomentador de nuevos talentos, sobre todo cuando están en situación compleja familiarmente. De entre muchos aspirantes, Antonio Salieri escogió a un niño de 8 años para que se incorporara al coro hoy llamado de los Niños Cantores de Viena, del que Salieri fue director y resurgidor. Un niño que no tenía recursos y que pugnaba por una beca que se conseguía cantando en ese coro. Ese niño se llamaba Franz Schubert, y gracias a Antonio Salieri, Franz Schubert se convirtió en compositor, y Salieri se pasó toda su vida firmando cartas de recomendación para que Schubert tuviera una oportunidad que, como saben, nunca tuvo. Schubert murió creyendo que era un fracasado y su música empezó a triunfar tras su muerte. Pero en todos los manuscritos de Schubert pone alumno de Herr von Salieri. En todos los manuscritos de Schubert. Vienen varias reproducciones aquí. Salieri fue un músico que musicalmente introdujo reformas muy notables. En la época anterior a la Revolución Francesa, Francia tenía una pelea, una pugna por cómo tenía que ser la ópera. Hay unos que la querían italiana, a la cabeza de los cuales estaba Piccini, se llamaba así, y otros que pugnaban porque el drama, el argumento, estuviera por encima de la música como puro entretenimiento, a la cabeza de los cuales estaba Gluck. Gluck fue el impulsor de Antonio Salieri, y Salieri terminó decantando la balanza en favor de Gluck. Por tanto, la música de Salieri, el trabajo de Salieri, fue el que derivó traicioneramente contra sus compatriotas italianos, el que decantó la balanza en favor de eso. Salieri fue el primer músico que utilizó 3 timbales y que les afinó de manera distinta a tónica y dominante. Esto los que somos músicos lo tenemos clarísimo, que es como se usaban en el clasicismo, y empezó a afinarlos de manera que les daba una individualidad, es decir, los timbales eran un instrumento que estaba aportando melodía. Esto es algo fundamental. En Salieri no tanto, pero en Beethoven es imprescindible. Sí, totalmente. Absolutamente. La 9ª sinfonía, el tintirín, tintirín, pumpurum, tintirín. Ese pumpurum es melodía. Y eso lo marca Beethoven clarísimamente, aunque la 9ª solamente tiene 2 timbales, pero eso se marca así, ¿verdad? Salieri es el primero... Bueno, sí habló Zaratustra. Exactamente, ya años después. Exactamente. Una ópera suya, ahora que citas a Strauss, Prima la música e poi le parole, sintonía de Mi espacio. Así se llama la sección de la Radio Nacional. Que le hemos contratado en Radio Nacional en el programa Las tardes con Lourdes Maldonado. Exacto. Por si lo queréis escuchar, en el que te explica de forma amena y divertida, como hacía conmigo, la historia de la música. Pues en eso se basa Richard Strauss para su ópera Capricho. El clarinete se introduce en Viena no por Salieri, pero Salieri, como director de la Orquesta de Viena, es el que les contrata a 2 clarinetistas, entre otros Anton Stadler, que es gran amigo de Mozart, para el que Mozart compone, entre otros, el concierto de clarinete famoso, y Salieri mete 2 clarinetes en el Requiem, Mozart mete 2 clarinetes en el Requiem en lugar de los habituales oboes, precisamente por influjo y presencia de los clarinetistas en Viena que Salieri ha contratado y a los cuales da más trabajo de lo que era habitual hasta ese momento. En fin, muchísimas cosas que hacen que Salieri haya dejado una huella muy importante, una huella que incluye haber educado, además de a Schubert, a Beethoven, a Hummel, a Meyerbeer, a Czerny, a Liszt, a muchísimos de los compositores y profesores que después lo serán, a grandes cantantes, por cierto, a compositoras e intérpretes mujeres, porque Salieri tenía una escuela según la cual, como la voz humana hace falta de los 2 sexos en combinación, no hacía diferencias, y esto es muy importante. María Teresa Paradís, no muy conocida hoy, pero una pianista ciega muy famosa y muy importante en el siglo XVIII y XIX, para ella escribió Salieri su concierto para órgano en 1773. Y esto, por cierto, me permite traer a colación a Joaquín Rodrigo, de quien se cumplen este año 25 años de su muerte, también grandísimo compositor, conocido por todos, pianista increíble, también quedó ciego, y agradezco, por supuesto, a su bisnieto y a su hija, Cecilia Rodrigo, que nos acompañen aquí hoy. Lo quería también resaltar al hilo de María Teresa Paradís. Así que el trabajo de Salieri, en ese sentido, es muy importante. Del Salieri que has interpretado muchas veces, muchísimas veces con la orquesta,
lo has sacado las partituras y lo has tocado y que conocías al Salieri, que está ahora ahí en el libro ya después del trabajo intenso, como decíamos, de documentación. ¿Qué has descubierto tú del personaje o de su música o de lo que quieras al tener que entregar ya un libro con una biografía? ¿Qué has descubierto que no supieras? Que te haya... ¿En la biografía? Sí. Claro, en la biografía... Que rompiera un poco a lo mejor lo que tú mismo pensabas durante tanto tiempo, aunque sí que lo conocías y lo has conocido porque lo has interpretado muchas veces, pero no lo mismo conocerle como músico para tocarlo, digamos, para interpretarlo, que conocer los detalles de su biografía. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho cómo lo sitúas en el tiempo, ¿no? En el momento histórico en el que está la importancia que tiene ese momento histórico, justamente antes de los nacionalismos y todo eso. Pero ¿tú qué has descubierto de Salieri? Claro, realmente en la biografía no mucho, porque la biografía es posterior a mi tesis doctoral, que es sobre Salieri. Ahí sí que descubrí, evidentemente, que la publiqué en 2021. Pero... ¿Alguna cosa nueva hay? Claro, alguna cosa nueva hay porque siempre... Claro, Salieri es un personaje que si ustedes lo ponen en Google van a tener decenas o centenares de reseñas hoy. Porque es que a Salieri se le sigue utilizando como paradigma o como la parte por el todo, icono, para decir, yo qué sé, pues Trump es Salieri y no sé quién es Mozart. Esto lo pueden encontrar. O este deportista, es que aquí ha sido Salieri en vez de Mozart, ¿no? Es que se utiliza. Hay un síndrome psiquiátrico de Salieri. Entonces, de él hay mucha información que surge todos los días. Realmente la biografía, lo que a mí me ha sorprendido, me ha autosorprendido escribiéndola, es cómo, pese a estar condensada en 400 páginas que tiene este libro, parece poco y sin embargo es que es un dato detrás de otro. O sea, detalles tan nimios como el metrónomo, que todos los músicos y musicólogos creemos que fue fomentado por Beethoven. Con la batalla de la Victoria de Wellington. La batalla de la Victoria, que dirigió el estreno Salieri. Y además que sí, pero claro, no me digas que empezó pues no. Pues resulta que el metrónomo, efectivamente, no lo hizo Metzel, aunque se dice, pero bueno, es igual, se le atribuye a Metzel. Salieri organiza, como primus inter pares de la música europea de entonces, una recogida de firmas con todos los compositores de la época para que los compositores se adhirieran a apostar por el metrónomo. Beethoven no quería. ¿Perdón? Que Beethoven no quería, usted le llamaba la máquina infernal. Bueno, pero Beethoven luego al final lo utilizó hasta la extenuación, aunque lo utilizó mal, dicen, para ponerlo en sus manuscritos. El metrónomo se hizo de general conocimiento y de general aceptación gracias a la recogida de firmas que hizo Salieri. Hay varias cartas que le dicen que se sabe que había pedido Salieri porque le escriben: maestro, he recibido su petición de firma, bueno, me voy a adherir porque me lo pide usted, pero más o menos, ¿no? Porque el metrónomo es muy interesante. Claro, el metrónomo en una época en la que no existen grabaciones es imprescindible, porque yo pongo Allegro o Presto o Andante, pero claro, el que lo interpreta Andante en París, a lo mejor lo interpreta distinto en Londres o en Viena, y el músico no puede mandar una referencia más que una intuición. Con el metrónomo tú le dices la negra a 25 o a 60, tú pones la negra a esa velocidad y más o menos tienes una idea que equipara, homologa a todas las interpretaciones. Salieri no lo utilizó en sus manuscritos, porque cuando se pone de moda el metrónomo después de avanzado mucho el siglo XIX, él ya prácticamente había dejado de componer, y a diferencia de Beethoven, que recupera todos sus manuscritos y va poniendo indicaciones, pues tal. Es decir, que es una detrás de otra. Salieri se relaciona, como decía antes, con Napoleón, con María Antonieta, pero se relaciona también pues, con Cherubini, con todos los músicos que antes he citado, con Martini Soler, el músico valenciano que está en Viena, con Da Ponte, con Metastasio, con Beaumarchais, con los grandes escritores, con el Papa, llamado por los franceses último Papa, que finalmente no lo fue, pero que murió en prisión en Francia. En fin, Salieri, si a uno le gusta la historia, viene aquí al final todas las referencias de personajes que aparecen en el libro y uno descubrirá muchas cuestiones, también biografías colaterales. Héctor Berlioz, que iba paramédico, lo cuenta en sus memorias y viene aquí, decide dejar la medicina y hacerse músico porque va a escuchar las Danaides de Salieri y se queda prendado y dice: con esa música de Salieri he decidido que me quiero convertir en músico. Y además esta música me sirvió para conseguir un puesto en la Orquesta de París
para poder trabajar como profesional de esto. Porque le canté la obra de las Danaides al del casting y le gustó tanto por la obra, porque la conocía, que dijo, bueno, pues tú que has cantado lo de Salieri. O sea, que fíjate todas estas cuestiones que suscitan. Oye, Rossini sabemos que dejó de componer joven, ¿verdad? Y a dedicarse a la buena vida. A comer. ¿Cuánto pasa desde la última obra que escribe Salieri hasta su muerte? Salieri en realidad... Y sabemos por qué lo dejó. Y segunda cuestión, te ha permitido, has hecho una profunda investigación, pero te ha permitido en tu interior hacerte un retrato del Salieri hombre, es decir, ¿qué se decía de él y cómo podrías describirnos la figura de este personaje? Claro, que sea tan famoso en su tiempo y tan interpretado implica que existen muchas cartas, muchos documentos y muchos personajes que hablan de Salieri. ¿Cómo lo describen? Porque es como si yo me encuentro con Messi. Pues a lo mejor lo pongo en mi diario, mando una carta, un email, un WhatsApp a Carlos Aganzo o Roberto, oye, me he encontrado a Messi, qué mal me cae este tío, o qué bien me cae. Sí. ¿No? Y entonces, pues yo no soy nadie, pero dentro de 200 años escribe una biografía y dijo uno el 4 de diciembre que Messi era tonto. Perdónenme la broma, o era guapo o muy listo, lo que fuera, ¿no? Entonces hay mucha información a este respecto para hacernos una composición de cómo era Salieri en lo personal. Y hay muchas anécdotas muy divertidas, luego a lo mejor cuento alguna muy concreta, muy divertidas. Pero Salieri, a diferencia de Rossini, que por cierto hay una conversación entre Rossini y Wagner hablando de Salieri muy interesante que está en el libro, Salieri, a diferencia de Rossini, no deja de componer por gusto, deja de componer porque hay un señor que hemos citado, que era primer cónsul de Francia y luego emperador, que se dedicó a invadir Europa. Y entonces cuando te dedicas a invadir Europa y estar guerreando durante 10 o 15 años, pues resulta que los teatros se cierran y los recursos se destinan a la guerra y no tanto a la música. Entonces, claro, Salieri dice, bueno, pues ante esta dificultad de seguir haciendo óperas, pues me retiro un poco los escenarios porque es que no os puedo estrenarlas. Aún así deja dos óperas sin estrenar, una la termina estrenando después, otra no lo hace, La Bella Salvaje, La Bella Selvaggia, que es una especie de Pocahontas con españoles como protagonistas, de la cual hemos hecho el estreno mundial de su obertura el otro día en Valladolid y aspiramos a interpretar la ópera en el futuro próximo. ¿Y murió con pasta? Y murió multimillonario porque cuando se reactivaron los teatros en 1815, después del envío de Napoleón a Santa Elena, pues entonces sus óperas se vuelven a reponer. Por cierto, las francesas en alemán, porque, comillas de lo que se decía, el francés aún generaba escalofríos. Pero vamos al cotilleo. ¿Cómo era como persona? Y además la película, a mí lo he descubierto, le pregunté a Ernesto, ¿verdad? Porque dice, cuando habla con Dios, consagro mi castidad. No, mentira. Y se ve como, y te ponen esa escena que entra Caterina Cavalieri vestida con el traje para el rapto en el Serrallo, porque maestro, este año en Viena todo es turco. Todo es turco. Que lo enlaza. Pues, ojo, en las elipsis, la película es un maestro, el guionista, cómo pasamos del ensayo en el gabinete del maestro al final del Martin Aller Arten del rapto en el Serrallo del primer acto. Pero te insisto, ¿cómo era como persona? Y segundo, ¿se casó, tuvo hijos o murió virgen? Pues su castidad no estaba encomendada porque tuvo 8 hijos y cada vez que se iba de gira dejaba a Teresa Eva embarazada. O sea que vamos, o tenía Teresa Eva un amigo que de casto nada, la escena no, más efectivamente no. Salieri tuvo 8 hijos, se casó y fue muy listo casándose. Y esta anécdota es digna de ser contada porque es muy simpática. Bueno. Salieri tiene, si no me equivoco, unos 18 años y da clase a una condesa que está residiendo en un convento donde se metían a las chicas de buenas familias que se habían quedado huérfanas de madre. Entonces las metían ahí y entre las que estaban ahí en el convento estaba una chica llamada Teresa Eva Helferstorfer, von Helferstorfer. Con este apellido ya se pueden imaginar que no era, y con este sitio, pues era una chica muy bien posicionada, era la hija del banquero real. O sea, como el gobernador del Banco España, para que nos o el Banco del Imperio Romano Germánico, pues más o menos era esto, ¿no? Y entonces esta chica, dice Salieri, un día estaba yo dando clase y me fijé que pasó con un tafetán rosa de seda, una chica muy mona,
que me dijo el destino, Dios me envió un rayo de que esta tenía que ser para mí. Entonces, pero claro, en esa época tú no podías ni mandarle un TikTok, ni un Instagram, ni abordarla, porque menuda ofensa atreverse a hablar con una chica. Entonces, él lo que hace es dar vueltas por bien, a ver si se la cruza y surge una oportunidad, y no surge. Entonces, un día va a misa, a la Catedral de San Esteban, y no hay sitio para arrodillarse. Y una viejecita, lo cuenta él, le hace un gesto de, le dejo yo un hueco. Se mueve para un lado y le deja el hueco a Salieri en el reclinatorio. Se persigna la viejecita y se va. Y cuando se levanta la viejecita, ¿quién tiene que salir al lado? A la señorita del convento. ¡Qué celestial sorpresa!, dice Salieri en su referencia. Y entonces, pero claro, no te vas a poner a ligar en misa, porque no es el sitio más adecuado, ni en el siglo XVIII ni en el XXI, pero el XVIII desde luego no. Y entonces dice, bueno, pero me espero a que salga y a ver si tal. Entonces cuando sale dice, ¿la abordo, no la abordo? Se pasa dando vueltas. A ver, Ernesto, esto se ve que es claramente falso, sin ninguna duda, porque desde la Celestina sabemos perfectamente que las viejecitas solo se levantan de los bancos haciendo de alcahuetas para sentar al chico con la chica, sobre todo si hay un interés económico y la hija del gobernador. Salieri lo pudo contar como le dio la gana. Pero vamos, la viejecita no era inocente. Bueno, eso no cabe ninguna duda. Salieri da vueltas por Viena y se hace el encontradizo y en francés le dice, hola señorita, mire usted, que es que me llamo Antonio Salieri. Dice Salieri, para mi sorpresa, respondió, sí, ya lo sé, sois muy conocido como compositor. Ah, muchas gracias. Yo quería saber si usted viene a misa todos los domingos. Sí. Dice, y no sé si podría servirle yo de escolta para acompañarla al convento los domingos. La chica, lógicamente, iba con una señorita de compañía, no crean que esto es sola por la calle, ¿eh? Y entonces dice, porque claro, es que mi corazón late cada vez que la veo, no sé si usted me quiere dar una respuesta. La respuesta de ella, según Salieri, fue de la misma inclinación. Entonces ya él interpretó que tenía la misma inclinación ella por él, y entonces le dijo, pero antes de decirle yo que sí, tiene usted que ir a hablar con mi padre, como es lógico en esa época. Bueno, no sé si lógico, pero era así. Y entonces dice, de aquí a 7 días venga usted a ver a mi padre que le recibirá. Pasa la semana y Salieri se entera de que ha muerto von Helferstorfer al 6.º día. Vamos, digo yo que le daría un disgusto lo del gobernador, pero más disgusto le daría no haber podido ir a pedir permiso para acompañar a su hija. Y entonces se intenta enterar de quién se ha quedado en la custodia con la niña. Y se ha quedado un organista llamado Hoffmann, que los músicos conocerán, luego diré por qué, que es un organista que estaba esperando a que se muriera el compositor de la corte de José II, llamado Gassmann, para ocupar ese puesto. Y que como tutor de Eva Teresa, de Teresa Eva, esperaba, puesto que yo soy el tutor de mi tutorada, pues me doy autopermiso para casarme con ella y me caso con la niña y con su fortuna, y además pues consigo el puesto de maestro de capilla ante el emperador, que, hombre, es una buena posición, porque estando yo de marido de la hija del gobernador, pues a quién va a ser mejor. Salieri entonces era discípulo de este Gassmann, de este maestro de capilla, que se muere al día siguiente. De un accidente de tráfico. Y entonces Salieri se queda sin el tutor, o sea, sin el padre y sin el protector. Tiene un disgusto, como nos podemos imaginar, pero él forma parte de los músicos que van a tocar ante José II todos los días y tiene la suerte siguiente. Va allí y entonces los demás músicos le empiezan a hacer... que nos hemos enterado, no sé qué. Entonces entra el emperador, esto lo cuenta Salieri, y dice, ¿qué pasa? ¿Que estáis como tontos ahí riéndos con Salieri? No, nada, cuéntale, que no, a ver, que me cuente alguien, porque esto ya es el colmo, que soy el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Pues no, ha pasado esto, y Hoffmann tiene esto, y dice que tal, dice esto. ¿Y usted ha hablado con Hoffmann, Salieri? Dice, sí, y me dice que no puedo aspirar a esta chica, porque como no tengo un puesto fijo ni un buen sueldo, pues tendré que esperar. Pues sí, tiene usted que esperar mejor ocasión o encontrar otra dama, porque efectivamente eso es lo que tiene que hacer un buen tutor. Así que nada, sigamos con el concierto. Siguen con el ensayo
Y al día siguiente, cuando vuelve Salieri para el ensayo, le dice el chambelán: enhorabuena, Herr Kapellmeister, el emperador le ha nombrado a usted Kapellmeister con un sueldo de no sé cuánto para que usted pueda ya hacer lo que disponga. Salieri va corriendo a ver el emperador: pero majestad, qué honor me habéis hecho con este sueldo. Y fíjate cómo lo resume la película. Bueno, en es que unos no- minutos ni lo pasé cuente. de un niño ser un niño frustrado Sí. en Italia a maestro de capilla. Es increíble, todo eso se nos salta a la pues película. te va a encantar. Y le dice el emperador: ¿ha ido usted a ver a Hoffmann? Dice: no, hombre, primero he venido a vuestros altísimos pies para pediros, para daros merced, vamos, para daros las gracias por vuestra merced. No, pues vaya a ver a Hoffmann y dígale que dice el Kaiser que le parece bien que se case con Eva Teresia. Así que va a Hoffmann y claro, ¿qué va a decir? Pues sí, claro, si lo dice el Kaiser, ¿qué voy a decir yo? Y además sabiendo que la niña, la chica, está de acuerdo con esto. Así que 2 años después de esto, porque el luto había que guardarlo por el padre fallecido, Salieri se casa con von Helferstorfer, con la chica von Helferstorfer, que pasa a ser Eva Teresa Salieri, y se va a vivir a la casa de von Helferstorfer, ahora heredada por ella, y a recibir los beneficios de eso. Así que Hoffmann se queda sin novia y sin puesto, y el puesto de Hoffmann como premio de consolación, que todos ustedes seguramente conocerán, es ser el maestro de capilla de la Catedral de San Esteban, puesto al que Mozart aspiró muchos años después, pero que como se murió Mozart antes que Hoffmann, pues nunca Oye, heredó. pero que no me acuerdo cómo era como persona. Bueno, pues Era amable, pues, era divertido, era serio, era respetado. Dicen- ¿Qué opinaban sus coetáneos de él? como ves de entrada, era una persona Era que listo. era listo. Le gustaba mucho el café con leche, esto lo cuenta porque cuando se bloqueó el suministro de café por la guerra decía que tenía un síndrome de abstinencia que no lo soportaba. Le encantaba el dulce, el chocolate. Necesitaba siempre estar tomando pasteles, de hecho se llevó al pastelero de Leñago a Viena para que le hiciera los pasteles que aparecen Los pezones de Venus. Los pezones de Venus, Capezzoli di Venere, para que se los tomara. Era un hombre, dicen, muy leal con sus amigos, al que no le gustaban El cotilleo. los halagos excesivos, porque le parecían fuera de lugar, pero era muy bromista, muy sarcástico, odiaba el tabaco y el alcohol, no le gustaba ni... Me llevaría mal con él. ¿Eh? Que me llevaría ¿Te llevarías mal mal con él? Sí. Bueno, por eso te cae tan mal. O sea, era un personaje, pues en ese sentido, pues con este perfil, y luego sobre todo era una persona que, como había sido muy pobre a partir de quedarse huérfano con 13 años y había tenido la fortuna de haber sido apoyado por figuras que habían reconocido en él a un niño con talento pero sin recursos que le habían dado, le habían provisto de ello, pues él siempre quiso devolver gratuitamente lo que gratuitamente yo recibí de pequeño. Esto lo cuenta. Y por eso a figuras como Schubert, como Beethoven, como el hijo de Mozart, les dio clase gratis y por eso fue director del Conservatorio de Viena gratis. Y fue el fundador de la Sociedad de Amigos de la Música, que les sonará porque es la institución que fundó la Orquesta Filarmónica de Viena, que es la heredera de la de Salieri, y porque es la sociedad de amigos de músicos que pone en marcha todos los años el concierto de Año Nuevo. Termino. Sí, Para ir terminando. terminamos ya. Sí. No, simplemente que cuentes lo que quieras o que lo cierres como quieras, pero sí señalar que el libro no solo se lee, sino se oye, y es importante que el libro se pueda escuchar la música de Salieri con los QRs que se van conectando, y entonces escuchamos realmente lo que ahora vamos a oír, pero que verdaderamente lo que mejor va a hablar de Salieri no es que si tenía una Celestina o si no sé qué, sino es su música. Su música que, bueno, aunque no te guste, mucho no le gusta. Que sí pero es que el otro día me recomendó, nunca he escuchado una ópera entera de Salieri. Falstaff. Sí he escuchado en muchas áreas de la Europa riconosciuta, pero una ópera completa no. He empezado a escuchar Falstaff y mira, mi instinto no fallaba. He dicho, oye, pero qué simplón es este comienzo. Le digo, para un maestro como él, ¿no? Te he dicho, parece una contradanza. Y me ha dicho, es que es una contradanza. Claro, porque... Acierta él. Y Claro. yo, en mi ignorancia, pensando que era... Qué sencillez, pues efectivamente es una contradanza. Pero sí me gusta, lo que pasa es que tus oídos se acostumbran a Wagner. Sí, claro. Y de ahí ya no bajo para abajo. Pues invitando a los músicos que vayan pasando si quieren. Vamos a darle un aplauso, ¿no? ¿Qué? Por el esfuerzo. Muchas gracias. Pues
Nos quedamos aquí, ¿no? Sí, nos quedamos. En lo que bajan y se preparan, y les damos palabras si quieren preguntar alguna cosa. Efectivamente, al principio de cada capítulo hay una sugerencia de audición que pueden escuchar con una lista de reproducción para que cada capítulo les oriente en la música que hacía Salieri en ese periodo que se cuenta. Contarles, por rematar, sí que hubo un hombre de negro, sí que hubo una persona que en secreto pidió a Mozart el Requiem, sí que Mozart dijo estar sintiéndose envenenado por Salieri. Sí que es verdad que Salieri visitó a Mozart en la tarde del domingo, 4 de diciembre de 1791. Sí que es verdad que Mozart se murió a continuación y sí que son verdad muchas de las cosas que se cuentan. Pasad si queréis, chicos y chicas. Subid. Sí, sí que es verdad muchas cosas de las que se cuentan, pero no fue Salieri quien estaba detrás. Quien estaba detrás Era un conde, ¿no? se cuenta, no, es lo que lo lean. Ah, vale. Se cuenta aquí, aquí. Pero la historia fue tan popular, lo voy a contar rápido en lo que suben, que Alexander Pushkin lo recogió en 1830 en una obra de teatro llamada Mozart y Salieri, que Rimsky-Korsakov convirtió en una ópera en 1898, que Víctor Turhansky convirtió en una película en 1914, que Víctor Turhansky, escapando de la Revolución Soviética, se fue a la Alemania de Hitler para crear los estudios cinematográficos, que crearon varias películas donde Salieri tenía un espacio, que después de la Segunda Guerra Mundial, en la operación Paperclip, los estadounidenses se quedaron, aparte de los cohetes V2 o Hugo Boss o Fanta, se quedaron con las películas, y que ahí había una película llamada A quien aman los dioses, muy parecido a Amadeus en latín, A quien aman los dioses, que los americanos decidieron convertir en The Mozart Story, finalmente proyectada en 1947, una idea de Goebbels y rodada durante el Tercer Reich en la Viena anterior a los bombardeos, o simultánea a los bombardeos, pero que nunca se estrenó bajo el régimen de Hitler, porque Hitler, ya saben ustedes cómo acabó. Y en esa película vieron los americanos que era un poco rollo para el público americano del momento, así que necesitaban algo que propiciara unos flashbacks de alguien que contara cómo había sido su historia, y encontraron que Salieri era interesante. Rodaron imágenes de un Salieri en Hollywood y las intercalaron con la película conseguida como botín de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Y esa película le sorprendió a un joven Peter Shaffer, que dijo, pues me interesa a mí esto para escribir una obra de teatro que estoy pensando en hacer, que se convirtió en Amadeus, que recogió Milos Forman, que ganó 8 Oscars, termino, y que la Unión Soviética la Unión Soviética no soportó que el mundo capitalista se estuviera haciendo de oro con una película basada en un mito escrito por su prócer literario que era Pushkin. Así que la URSS se dedicó a hacer un montón de películas socialistas, por supuesto, de Mozart y Salieri. Pero lo que hay que decir es que la verdad es que la película de Amadeus es una buena película, desde el punto de vista cinematográfico. El cine, como siempre, y la creación literaria y artística, pues siempre exagera, ¿no? Y muchas veces nos miente. Pero la película Amadeus es una verdadera obra de arte. Tanto la versión de 1964 como la de 2002, que doblada en España estuvo por Juan Antonio Gálvez, que está aquí con nosotros. Pues Antonio Salieri. ¿Quién? Juan Antonio Gálvez, la voz de Salieri, ha venido y se lo agradezco. ¿La original? No, la del 2002. Pues no te lo tomes a mal, pero la del 84 a mí me gustó más. No te enfades conmigo, por favor. Es más, encontrar la original cuesta muchísimo. Y yo creo que es porque te acostumbras a ver una película con una voz, y ya cuando ves a Salieri o ves a otros personajes con otra voz, es como ver Las Chicas de Oro, o como ver personajes de la Guerra de las Galaxias que no te imaginas a Carrie Fisher con otra voz. Pues es lo que pasa, no te lo tomes a mal. Tenemos opiniones contrapuestas. Sí. A mí Juan Antonio Gálvez, en mi opinión, no digo lo que clava. No sea buen actor de doblaje. Yo digo que tú te acostumbras a ver una película con una voz y luego te cuesta una barbaridad. Eso sí. Aquí el único problema es que tenían que haber remasterizado La risa de Mozart, que es lo que estropea toda la película. ¡Qué horror! Sí. Si no hubiera ¿qué vamos a escuchar, Ernesto? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar 2 piezas de Salieri, una fuga y el concertino de cámara, que tiene una duración como de 10-12 minutos. No sin antes preguntar si tienen alguna duda o algún comentario que hacer, que estaré encantado de contestar. Si no, pasamos a la música. Vamos de las musas al teatro. Exacto. Pues afina si quieres, Alex.
queréis hacemos la fuga, el primero y el cuarto. ¿Vale? Adelante. Con repeticiones el primero y el cuarto, si queréis.
Salieri. ¿Alguna pregunta que pueda resolverles? ¿Alguna inquietud que les haya surgido durante la presentación? ¿O ha quedado todo clarísimo? La inquietud final es ¿quién mató A Salieri. ¿A Salieri o a Mozart? Ah, Mozart. Pues septicemia. probablemente una La septicemia. septicemia, ¿no? Sí. En aquella época, con la falta de limpieza y de todo, no hay. Pero el hombre de negro... La pregunta es cómo Salieri vivió tantos años. Bueno, Salieri las vivió, pezones de vivió 75 años, pero su hermano mayor con 80 y tantos le sobrevivió y heredó parte de la fortuna. Y tiene un abuelo, viene en el árbol genealógico que está incluido, un abuelo que vivió en 90 o 91 y tuvo 6 o 7 esposas y con 80 a las que sobrevivió, no que se fuera divorciando, claro. Y debía ser un tipo también con poca castidad porque con 70 y pico años seguía teniendo hijos con la sexta mujer de 18. O sea que no se le daba mal. Pero, así que bueno, pues esto. Dar las gracias a todos. Muchísimas gracias a todos, a todas por acompañarnos.